Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla donde está el campus. Aquí estamos en el campus. El curso se llama, bueno, el curso se llama Gestión de Desarrollo de Software. Entonces, nada más que fíjense que estaba en otro lado. A ver. Es que este mismo curso lo tengo, pero en presencial. Entonces entré al de presencial. Tienen lo mismo, pero me voy aquí. Entonces estamos en este curso que se llama Gestión de Desarrollo de Software y ahorita nada más vamos a ver el primer tema de la primera unidad, que es este que dice lección 1, diseño de software. ¿Sale? Entonces estamos ya en la unidad 1. La unidad 1 se llama diseño e implementación de software. Ese es el nombre de la unidad. Este, Ya les había comentado que vamos a estar trabajando con lecciones, entonces hay que entrar a la lección, hay que leer qué es lo que nos dice y contestar las preguntas de repaso, que hay un botón que dice preguntas de repaso. Ahí una vez que hayamos leído todo lo que aparece en la lección, nos vamos a las preguntas de repaso, las contestamos y automáticamente se guarda nuestra calificación. Entonces hay que realizar las lecciones. ¿Cómo sé que ya las realizaron? Pues cuando contesten las preguntas, es como les va a dar su calificación y se va a guardar esa calificación. Entonces hasta ahí es como que ya la terminamos. Inclusive sale al final un mensaje que dice, usted ha finalizado la lección, ¿no? Entonces así es como nos damos cuenta pues que ya la finalizamos y que ya hemos completado. Entonces, esta lección 1 se llama diseño de software. Entonces, todo lo que hablamos en esta lección trata sobre el diseño. Eh, Ahorita ustedes llevan también una materia que se llama diseño de interfaces, pues está relacionada con este tema. Nada más que aquí les explico eh, no solamente la parte del diseño de la interfaz, que bueno, es una de pues, de las cosas que se realizan en el diseño de software, ¿no? Pero no únicamente es eso. A veces pensamos que cuando hablamos de diseño de software, únicamente nos referimos al diseño de las interfaces, ¿no? Pues a los colores, a los botones, a los elementos, ¿no? Que se van a ver o que el usuario va a interactuar con esos elementos. Y pues sí, es una parte, pero no es todo, ¿sale? Entonces aquí nos dice que se define como el proceso de definición de la arquitectura, de los componentes, de las interfaces, ¿sí? Y también otras características de un sistema. Entonces, no solamente es las interfaces, también hay que definir la arquitectura, es decir, cómo va a estar compuesto nuestro sistema, qué componentes o qué elementos va a tener. Hay que diseñar también, por ejemplo, la parte de la base de datos, que es una parte, pues, importante, porque sin nuestra base de datos, pues, no vamos a poder tener un sistema. Entonces, estamos hablando de diseñar un software, ¿sale? Entonces, un software pues conlleva diferentes partes o diferentes cosas. Muchas veces a veces como que nos confundimos y les pido un software y me entregan una página web. No es lo mismo, ¿sale? Entonces, considerar que el software debe de tener, ¿sí? Una base de datos, debe de tener procesos, debe de tener entradas, debe tener salidas, debe tener consultas. O sea, los procesos son, por ejemplo, búsquedas de información, ¿no? Filtrado, pudiera ser, diferentes formularios que hay que llenar y en base a esos datos que yo ingreso, los procesa y me da una salida. Podría ser en pantalla, impresa, en forma de gráficos, de informes, no sé. Entonces, un software es más complejo que una página web, ¿sale? Entonces, nosotros queremos gestionar el desarrollo de un software, no de una página web. La página web solamente es
información, así como en plano, no hay ningún proceso, ¿no? Solamente muestra la información, texto, imágenes, pero no, como tal, no hay una base de datos o que realice alguna operación, ¿sale? Entonces, es más complejo lo que es el software. Entonces, nosotros a la hora de diseñarlo, debemos de de ver diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos, nos dice aquí, evaluar lo que es la calidad, eh, ver la parte del código, ¿no? Mejorar antes de entregarlo, el código, realizar diferentes pruebas antes de entregar al usuario final. Podemos diseñar la parte, por ejemplo, de la interfaz, ¿sí? De cómo se va a ver físicamente, cómo va a interactuar el usuario con él, ¿no? Cómo va a interactuar con nuestra interfaz y que cumpla con los criterios que a lo mejor nuestro cliente nos dijo en un principio, ¿sí? Por eso es que ya llevaron antes la materia de ingeniería de requisitos. Recabaron necesidades, recabaron requerimientos de algún cliente, de algún usuario, y en base a esos requisitos nosotros vamos a hacer software, pero a la medida de esos requisitos. Entonces, el diseño de software, nos dice acá, se encuentra en un núcleo técnico de la respectiva ingeniería y se aplica de una manera independiente al modelo de software que se utilice. Nosotros vamos a basarnos en un modelo, ya sea el que ustedes elijan. Por ejemplo, puede ser, no sé, un modelo clásico como de cascada, ¿no? Que es más tradicional, un evolutivo pudiera ser, de espiral. Hay diferentes modelos de desarrollo de software, entonces es importante basarnos en uno para que así sea más sencillo, porque el modelo nos dice cómo hacerlo, qué etapas son las que debe de tener, qué actividades se realizan en cada etapa, o sea, como que nos va llevando de la mano. Entonces, si nosotros no tenemos un modelo, pues se nos va a complicar un poquito desarrollarlo. Entonces, una vez que ya tenemos los requisitos, ahora sí pasamos a la siguiente etapa, que es el diseño, ¿sale? Que es lo que ahorita estamos viendo. Entonces, en la parte del diseño, nos dice que hay diferentes etapas, ¿sale? Dentro de las actividades que conlleva la ingeniería de software, hay diferentes etapas como diseño, codificación, pruebas, implementación, no sé. O sea, el diseño solamente forma una de las etapas del desarrollo del software. No es todo, o sea, todavía faltaría pasar a la parte de programación o de codificación y al final las pruebas antes de entregarlo. Nosotros solamente nos estamos basando en esta actividad, que es el diseño. Entonces, dentro del diseño se producen diferentes tipos de diseño, como diseño de datos. Aquí no menciona diseño arquitectónico y diseño de interfaz y diseño procedimental. Cada tipo de diseño produce algo, va a producir ya sea un dibujo, un diagrama, un prototipo, o sea, nos va a producir algo, nos va a dar como resultado algo. Y nosotros tenemos que diseñar esas cuatro fases, ¿no? Entonces, aquí en la lección las explica cada una, ¿sí? De esta lección se les va a quedar pues un documento. Entonces, si no sabemos qué poner en el documento, es importante por eso leer la lección, porque si no, ¿cómo voy a redactar el documento si ni he leído la lección y no he comprendido? Entonces, primero hay que leer la lección y después nos vamos a la actividad y descargo el documento y veo el formato y veo qué es lo que me está pidiendo redactar. ¿Sale? Entonces, en esta parte, el primer diseño es el diseño de datos. Aquí lo único que les voy a pedir es que diseñen su base de datos. Es decir, vamos a primero a determinar cuáles son los datos que vamos a necesitar para nuestro software. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un ejemplo,
un software para una farmacia, un ejemplo, para llevar el control de sus ventas. Los datos que voy a necesitar, yo tengo que determinarlos. Por ejemplo, en una farmacia, ¿qué información necesito? No sé, a lo mejor información de los medicamentos, ¿no? ¿Qué información de los medicamentos se necesita? Ah, pues a lo mejor necesito el nombre del medicamento, necesito a lo mejor la fecha de caducidad, necesito a lo mejor saber el precio, ¿no? Necesito saber quién lo elaboró ese medicamento, la farmacéutica. O sea, hay diferentes atributos o diferentes características que deben de tener esos datos. ¿Sale? Entonces, yo primero tengo que determinar qué datos necesito, ¿vale? Y después definir qué características tiene cada uno de esos datos, ¿sale? Pueden ser características o atributos de ubicación, atributos físicos, conceptuales, relacionales o de valor, ¿sale? Pero si yo no defino primero esto, pues me va a costar hacer el diseño. O sea, diseñar consiste en primero ver o primero analizar qué información necesito. Diseñar los datos, necesito saber qué información necesito, pues para que mi software pueda procesar esa información y pueda obtener un resultado. Entonces, si voy a hacer un software de una farmacia, pues necesito información de los medicamentos, ¿no? Si voy a hacer un software, no sé, para una zapatería, que es otro ejemplo, ah, pues, ¿qué necesito? Pues información sobre los zapatos, pero ¿qué información se lleva en los zapatos? Ah, pues que la talla, color, modelo, ¿qué otra cosa? Marca, no sé. Entonces, yo necesito saber esa información. Si no la tengo, pues me va a costar hacer el diseño. Entonces, lo primero que van a hacer es identificar los datos. Si ya tenemos ¿cómo se puede decir? Una propuesta anterior, no sé qué hayan hecho en séptimo. Si ya tenemos una propuesta de algún software que a lo mejor investigaron hacia algún negocio que le quieran hacer o desarrollar algún software, si ya tengo esa propuesta, pues en base a eso yo puedo trabajar, ¿sale? Entonces, una vez que ya tengo esa información, esos datos, ahora sí me pongo a diseñar. ¿En qué consiste el diseño? Pues en generar un diagrama, ¿sale? Vamos a hacer un diagrama entidad-relación, ¿sí? Eso ya lo saben hacer ustedes porque lo llevaron en cuatrimestres anteriores. Yo no les voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, ustedes, si ya se les olvidó, pues hay que, pues, no sé, a lo mejor consultar sus apuntes o ver en internet cómo se hace. Eh, Necesito hacer mi diagrama entidad-relación en base a los datos que yo ya tengo, ¿sale? Entonces necesito, nos dice aquí, para que sea más fácil, puedo plantearme estas tres preguntas que vienen acá. Dice, ¿qué datos requiere nuestra aplicación o nuestro software? ¿Qué datos requiere? Si yo ya lo definí, ah, pues entonces ya lo tengo más claro, ya lo planteé, ya sé qué datos necesita. Ahora, ¿cómo van a acceder a esos datos? ¿Sale? Los usuarios, ¿cómo van a acceder? Obviamente deben de acceder a través de una base de datos. Se guardan, pero no van a acceder directamente a la base de datos. Necesitamos una interfaz para que a través de la interfaz se pueda acceder a esa información. Se conecta la interfaz con la base de datos para que se pueda acceder de una manera más fácil. Y luego acá dice, ¿cómo se almacenan los datos? ¿Cómo se van a almacenar? Obviamente en la base de datos, pero a lo mejor mi base de datos puede ser una base de datos local o puede estar a través de internet en la nube. O sea, ¿cómo se va a almacenar? A lo mejor pretendo actualizarla cada mes o cada semana, no sé cómo sea. Entonces necesito ver dónde va a quedar guardada toda esa información, ¿sale? Y que también sea segura, porque a veces la guardamos, pero después cualquier persona puede entrar y puede ver la información del negocio y eso es lo que no queremos, que también sea segura, ¿sale? Entonces, una vez que yo ya identifique los datos, hago el diseño, que es el diseño entidad-relación, y en base a ese diseño
ahora sí, después yo ya la puedo programar. Ahorita no estamos programando nada, solamente estamos diseñando, ¿sale? Entonces, en esto consiste el primer diseño, que es el diseño de datos. Después me paso al diseño arquitectónico. En este diseño arquitectónico nos dice que se debe de, primero, de checar el modelo, ver qué modelo de desarrollo de software es el que vamos a usar. Hay muchos modelos diferentes. Ustedes en cuarto, en la materia de ingeniería de software, tuvieron que haber visto algunos modelos de desarrollo. A lo mejor ya se les olvidó. Entonces hay que recordar cuáles hay. Me pongo a investigar qué modelo es el que a lo mejor me conviene más usar. Hay modelos clásicos, modelos evolutivos, modelos secuenciales, ¿no? O modelos repetitivos. Hay unos más modernos. Entonces, dependiendo del modelo, yo voy a seguir los pasos que me dice el modelo, o sea, las actividades que me dice que debo de desarrollar, debo de guiarme con el modelo. Entonces, elijo el modelo antes de pasar ahora sí que a la parte de arquitectura, tengo que elegir el modelo para que después lo pueda descomponer mi software en módulos. Nos dice aquí, se descompone. ¿Por qué se descompone el software? Porque se debe de, pues de poner como en partes, como en diferentes apartados. Porque a la hora de diseñarlo, si yo quiero diseñar todo el software completo, me va a costar. Si lo hago por partes, se supone que es más fácil. También si lo programo por módulos o por partes, también es una manera más fácil, ¿no? De hacerlo, como por pedazos, en lugar de todo completo, ¿sale? Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es primero escoger el modelo y luego descomponerlo para después diseñar cada uno de esos módulos. Y bueno, aquí el diseño arquitectónico nos dice que trata de que nosotros hagamos una estructura jerárquica de los módulos de nuestro programa o de nuestro software. Y debemos de tratar de ver cómo van a interactuar esos módulos entre ellos, cómo van a interactuar. Por ejemplo, si tengo un módulo de ventas, ¿cómo va a interactuar mi módulo de ventas con mi módulo de, no sé, de proveedores, ¿no? ¿Cómo van a interactuar? Ah, pues necesito saber la información de los proveedores para poder vender mis productos. ¿Qué pasa si se van acabando eh, los productos en mi stock, ¿no? O en mi inventario. Entonces puede ser que se vayan terminando y tenga que llamarle al proveedor para que venga y me dé más producto. Entonces tengo que ver cómo van a interactuar esos elementos o esos componentes y pero lo primero que debo de hacer es primero ver el modelo. Después lo descompongo para que ahora sí después diseñe cada uno de esos módulos, ¿sale? De eso se trata el diseño arquitectónico, de descomponer y después ver cómo van a interactuar cada uno de esos elementos, ¿sale? Después, el siguiente diseño es el de interfaz, que yo creo que este diseño es el que la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Que es el más usado. El diseño de interfaz conlleva, pues, ahora sí que es la parte bonita, porque es la parte donde nos tomamos tiempo para ver, no sé, los botones, los colores, los textos, ¿no? ¿Qué texto va a tener? El tamaño del texto, la fuente, las ventanas, cómo se van a ver, o sea, como los aspectos físicos que va a tener, o sea, cómo va a lucir, ¿sí? Ante el usuario, ¿sale? Entonces, este diseño de interfaz, ustedes pueden utilizar alguna herramienta para hacer su diseño, alguna herramienta de prototipado. Acá nos dice que con el empleo de herramientas de prototipado se puede implementar un modelo del diseño y se evalúa su calidad. Nosotros podemos utilizar alguna herramienta para hacer el diseño de nuestra interfaz y ver cómo se ve antes de pasarlo a la parte de programación. Muchas veces ya queremos
bueno, aquí los alumnos luego a veces ya quieren programar o ya pasarse la parte del código. Pero antes de hacer el código debemos de ver cómo se va a ver, ¿sí? Cómo se va a ver el diseño, cómo va a verse. Si es fácil, si es intuitivo, si la interacción que nosotros estamos poniendo es la adecuada. A lo mejor es muy difícil de interactuar, ¿no? En el software, ¿no? Que a lo mejor mi botón es, por ejemplo, acá en el campus, a lo mejor, pues no encuentro el botón o tengo que estar navegando demasiado para llegar a donde yo quiero. Entonces, esa no es una interacción adecuada. Entonces, debe de ser fácil y debe ser intuitivo, es decir, que cualquier persona pueda, pues pueda ejecutar el software. O sea, no es necesario que tenga conocimientos de informática para poder utilizarlo. Entonces, a eso se refiere con intuitivo. Entonces, el diseño de interfaz, lo único que tienen que hacer acá es utilizar una herramienta de prototipado y hacer el diseño de su software, ¿no? De cómo se van a ver las ventanas y qué interacción va a tener, ¿sale? Entonces, pues siento que está fácil. Podemos usar plantillas o podemos usar alguna herramienta de prototipado que, bueno, son fáciles de utilizar y no conlleva pues mucho conocimiento o esfuerzo, ¿no? A lo mejor en la anterior materia de ingeniería de requisitos ya habían hecho algún prototipo, habían usado alguna herramienta, pues pueden usar la misma, ¿no? Y bueno, por último, el diseño procedimental. En este diseño procedimental tiene que ver mucho o va de la mano con el diseño arquitectónico, ¿sale? No podemos hacer el diseño procedimental sin antes haber hecho el diseño arquitectónico, por eso está al final. Entonces, una vez que en el diseño arquitectónico definimos el modelo y dividimos en módulos, ¿sí? En el procedimental vamos a definir los procedimientos, ¿no? ¿Qué son los procedimientos? Pues son las tareas o los procesos que va a realizar cada módulo, ¿sale? Por ejemplo, puede haber procesos aquí nos dice, de secuencia de sucesos, puede haber procedimientos de decisiones, de toma de decisiones, puede haber procesos repetitivos, por ejemplo, no sé, si voy a llevar el control de ventas de un negocio, normalmente para hacer una venta o para cobrar un producto, ahí van procesos de repetición, porque pues siempre es lo mismo, ¿no? Agregamos un producto, lo va sumando, se suma, pero eso se repite, o sea, es lo mismo. Se suma y al final me da el total, ¿no? Puede ser que también lleve procesos de decisión en donde nosotros le preguntamos al cliente, ¿no? ¿Desea agregar más productos? Si nos dice que sí, pues volvemos a sumar. Si nos dice que no, pues ya no sumamos y nos da el total. Entonces, a eso se refiere con procesos. Los procesos son las operaciones o son las tareas que se realizan dentro de cada módulo de nuestro sistema. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es poner los algoritmos o los diagramas de flujo, como ustedes lo quieran poner, ya sea a través de diagramas de flujo o a través de pseudocódigo, cuáles son los algoritmos de cada proceso. Por ejemplo, si yo digo el módulo de ventas, pues tengo que poner el algoritmo que voy a utilizar para realizar ese proceso de ventas, ¿sí? O sea, ¿qué pasos debo de seguir? Acuérdense que un algoritmo, pues son pasos sucesivos para solucionar un problema. Entonces, si yo no lo represento a través de pseudocódigo o de diagrama de flujo, cuando ustedes lo programen, pues les va a costar demasiado porque ni siquiera sabemos qué operaciones va a realizar. Si ni siquiera he entendido el proceso interno, ¿cómo voy a programarlo? Pues va a ser muy difícil. Entonces, por eso es importante la parte de diseño, diseñar las operaciones, los procesos, es decir, los algoritmos. Entonces, antes de hacer un programa, ustedes ya lo vieron en primero, en segundo, en tercero. Antes de realizar un programa, vieron algoritmos. Primero así hicieron los pasos que tenían que hacer para hacer su programa y después lo tradujeron a un lenguaje de programación. Es lo mismo aquí, nada más que ya no vamos a hacer solamente un programa, un programita pequeño, sino que ya deben de hacer todo un software.
Y todo un software, pues es un programa muchísimo más grande, ¿no? Y que conlleva más cosas. Entonces, pero en sí es lo mismo. Entonces, aquí en esta parte de diseño procedimental, quiero que me especifiquen los algoritmos, ya sea que los algoritmos los representen a través de pseudocódigos o de diagramas de flujo, como a ustedes se les haga más fácil. A veces se les hace más fácil a través de diagramas de flujo, porque pues es una representación gráfica, entonces a veces es más sencillo, ¿sale? Entonces, hasta ahí llega la lección, ahí termina. Explican la lección los 4 diseños, ¿sale? Estos 4 diseños los tienen que realizar, los 4. Para que los puedan hacer, pues yo les puse un formato, un documento que van a poder encontrar, ¿sí? Abajo de la lección, ahí mismo en la unidad 1, aquí miren, se las muestro rápido. Aquí mismo, evidencia 1, ¿sale? Entran y aquí viene el formato, dice estructura del documento de diseño de software. Entonces, no se vayan directamente al documento sin antes haber leído la lección, porque si no, no le van a entender, o sea, si no, no van a decir, ah, pues aquí qué le pongo, ¿sale? O sea, no van a saber bien. Entonces, necesitamos, para entenderlo, ¿sí? Necesitamos leer la lección. Entonces, ya que la ley, descargo el documento, checo el formato y voy redactando, ¿sale? Entonces ya lo pueden empezar a redactar, ya empiecen a redactar porque se los voy a revisar. Entonces es importante que ya lo empiecen a hacer. Pueden ustedes juntarse si quieren en equipos, si quieren trabajar en equipos, adelante, si no, pues de forma individual. A veces por su trabajo o porque no se ven, ¿no? Tan seguido físicamente, pues no se ven. Entonces a veces les cuesta trabajar en equipo, pero si ustedes así lo desean y se les facilita trabajar en equipo, por mí no hay ningún problema. Pueden trabajar en equipo, ¿sale? Y está más fácil. Entonces, ahorita no les voy a explicar el documento, a la siguiente les explico el documento. O sea, nada más, pero ahí viene explicado, o sea, ya ustedes lo pueden descargar y ya lo pueden empezar a redactar. O sea, no es necesario que, pues, que esperen hasta que yo les diga, ¿no?